Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La realidad del cielo, porque el Señor explica en el Evangelio, concretamente San Mateo, entonces dirá el Rey a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. El reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. El Señor lo explica de un modo antropomórfico, evidentemente, ¿no? Porque además está hablando de los de la derecha y los de la izquierda, pero la realidad es que lo que Dios tiene preparado para los que le aman es algo inimaginable. Y dice Benedicto XVI, las almas que no tienen nada que expiar después de la muerte pasarán a gozar de la bienaventuranza eterna en el cielo. También las almas del purgatorio, ya purificadas, pasarán al cielo. Es una verdad de fe definida. Una verdad de fe. Si no quieres creerlo, no lo creas. Si quieres creerlo, pues lo crees. Pero la realidad es esa. Independientemente de que la fe de una persona tenga fe o otra no tenga fe, la realidad es la realidad. Y no la podemos cambiar a base de sentimientos, de imaginaciones o de, pues no sé, de ideas que nos puede uno imaginar. Yo recuerdo una vez, estaba viajando en autobús de Cádiz a Sevilla, que fue el típico lío de viaje, que coincidía con la feria de Sevilla, no sé qué tal, con lo cual pues no había trenes y yo quería volver al sur, mejor dicho, al norte, que es donde estaba, a Galicia. Total, que tuve que hacer una cambalache de autobuses y de coches o de trenes, y entonces iba en el autobús y vi que delante, en los asientos delante, iba una monja. Bueno, parecía que era una monja. Digo, que no llevaba hábito. No llevaba hábito, pero tenía toda la pinta de ser una monja. Bueno, perdóname, pero uno ya tiene muchos tiros dados en esta vida, ¿eh? Entonces, bueno, pues, ella estaba sentada en el asiento delante y un poquito, yo estaba en el de atrás, pero esquinado, quiero decir, que entre la separación entre los dos asientos delante, yo podía ver lo que estaba haciendo más o menos con las manos. Y estaba leyendo un libro. Ya la curiosidad, como dice, la curiosidad mató al gato, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues era el típico libro buenorro, o buenito, o buenazo, no sé, en el que no hay nadie en el infierno, hombre, que Dios es tan bueno que al final de los tiempos sacará a todo el mundo del infierno y lo llevará al cielo. Esta es una herejía ya muy antigua, ¿eh? En la época de Orígenes, siglo V, ya la cosa estaba debatiéndose. Con lo cual, pues el libro no estaba muy amarillo, es decir, el libro era reciente, por lo menos de los años 90. Pero no, la realidad es lo que uno escribe en un libro, no por eso va a cambiar la realidad. La realidad es la que hay, y la dice el Señor. Yo sigo lo que dice el Señor. Tiene gracia porque en Benedicto XVI, en un encuentro con sacerdote de la diócesis de Roma, pues algún sacerdote le iba preguntando alguna cosa, bueno, eran preguntas así. No todo el mundo preguntó, sino que estaban un poco marcadas, ¿no? O señaladas, si quieres. Entonces uno dijo: Santo Padre,
Desde hace mucho tiempo, en la catequesis y en la predicación, no se habla de las verdades eternas. ¿Qué dice usted? Y el Papa contestó, bueno, eso está publicado, es decir, no, yo no me lo invento, yo te lo digo así de memoria, pero no me lo invento. Y el Papa empezó a hablar, decir que efectivamente, pues se ha dejado de hablar de las verdades eternas, cuando son realidades que no podemos obviar, porque es pues las cosas últimas, es decir, las postrimerías. Y por tanto, dice, yo le pido a la misericordia de Dios ir al purgatorio. Yo cuando leía eso, lo tuve que releer, digo, lee tan rápido que a veces no te enteras. Pues el Papa lo decía así, el Papa Benito XVI. Señores, la realidad es que, bueno, pues que todos tenemos que arrepentirnos, confesarnos, convertirnos y aspiramos al cielo, claro, vamos para el cielo. Eso vamos para el cielo, no hay que dejarlo al contrario, hay que ir a por él. Pero bueno, que hay otras cosas alrededor, ¿no? El fin último del hombre para el que tú, Señor, nos has creado es para verte a cara, para estar contigo en toda su gloria. Ayer, el miércoles, en el retiro hablaba de un estudio que había hecho este sacerdote ya fallecido, Pablo Domínguez, sobre antropología cultural, tal, sobre la muerte en su tierra, ¿no? Y el paisano que decía que para él el cielo era muchas vacas, y todas mías. Se me decía un paisano que por él tampoco tenía mucha formación, mucha cultura. El cielo era vacas, muchas vacas y todas mías. Bueno, pues la realidad es que nosotros no sabemos cómo será, pero sabemos que a Dios no se le va a ganar en generosidad. Si ha preparado algo para nosotros, es lo mejor que puede preparar Él. Pues mira, lo siento, es que es así. En vez de creer como creen algunos pseudocientíficos, porque realmente cuando hablan de esas cosas no es de fe, es de fe suya, humana, en vez de creer en los universos paralelos, pues la realidad es creer en ese cielo para siempre. Que Dios, que no es un científico que también se va a morir, o que se ha muerto ya, pues es que el otro día vi en Twitter, en X, vamos, un diálogo en una entrevista entre una... no me preguntes el nombre, pues ya me pierdo, si además es un nombre árabe, porque esta mujer es de Arabia, a ver, que yo me acuerdo, de Somalia, somalí. Y estaba en un encuentro que estaba en un lado Richard Dawkins, que es un biólogo catedrático en Oxford, muy conocido, no solamente por sus estudios de biología, sino sobre todo por su ateísmo beligerante, ¿no? Aunque ya está un poco el tío. Entonces, y enfrente tenía a esta mujer de Somalia, que ella ha pasado por muchas vicisitudes, porque ella era pues de Somalia, por lo tanto era musulmana, pero se va a Europa, llega a Holanda, a Países Bajos, y ella allí se vuelve atea, y además se vuelve feminista, ferviente, defensora de la mujer, contra las barbaridades que se hacen en esos países de mutilación a la mujer, etcétera, etcétera, y además se presenta al Parlamento holandés, o de los Países Bajos. Lo que pasa es que después tiene problemas y no sale, porque le atacan porque dice que tú no tienes la nacionalidad nuestra, que no sé cuánto, tal. Termina yéndose a Estados Unidos y allí se convierte al catolicismo. Y entonces está hablando con Richard Dawkins, y Richard Dawkins, hay un moderador en medio, no se están peleando, pero hay un moderador en medio. Entonces Richard Dawkins le dice, es un corto que está, dice, ¿pero tú de verdad crees en que un hombre llamado Jesús que murió resucitó? Y le dice ella, mira, creer en Dios es una cuestión de creer. ¿Tú quieres creer? Bien. ¿Tú no quieres creer? No creas. Ahora, si crees en un Dios que es omnipotente, creador de los cielos y la tierra, ¿por qué no vas a creer en que ese Dios se hizo hombre? ¿Y por qué no vas a creer
que nació de una virgen, sin obra de varón. Pues si es Dios omnipotente, ¿por qué no vas a creerlo? Y añade, durante 60 años hemos estado defendiendo, nosotros, se refiere a él, Richard Dawkins, ateo, y a ella que era atea. Estamos defendiendo y echando de los colegios y de las universidades a Dios. Hemos dicho a la gente que Dios no existe y que solamente está el mundo material. Y hemos conseguido, después de estos sesenios, hemos conseguido que la gente ya cree en cualquier tontería. Y estos jóvenes que tenemos ahora están creyendo en cualquier cosa. Hombre, pues esta gente que salen con las banderas palestinas y tal, defendiendo a Palestina, pero claro, que haya una asociación de Palestina woke ya es el colmo. Claro, es que es un contrasentido. Porque los musulmanes, te aseguro que no admiten nada de eso. Que la juventud que tenemos ahora cree en cualquier cosa, por culpa de que nosotros lo hemos echado a Dios de las universidades y de las escuelas. El corto es así, muy breve, muy rápido. Es la realidad. Cuando se quita a Dios de en medio, se cree en cualquier cosa. En las cartas de tarot, se cree, pues, Zen, lo que tú quieras. En Buda, o se puede creer, pues no sé, bien, no es que quiero entrar en detalle, pero en cambio nosotros creemos en Dios, y creemos a Dios, que nos dice, venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y esta bienaventuranza es el sumo bien que aquieta, satisface plenamente todos los deseos y aspiraciones del hombre. Por eso somos conscientes de que el hombre que tiene esas ansias de felicidad, solamente porque Dios lo ha creado así, para que sea feliz, y la ha creado libre para que pueda ser libre, feliz. Sin libertad no puede ser feliz. Pues necesita de Dios para colmar esa felicidad. San Juan Pablo II, en una misa con universitarios en Roma, glosaba la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y decía, fijaos en la grandeza del corazón del hombre. Solo Dios es capaz de llenarlo. Solo Dios basta, dice Santa Teresa. Basta Él solo y es el único que basta. Solo. Pues que nos llenemos del corazón de Dios. Que busquemos, pues, amar, darnos a los demás, servir a los demás. Porque eso es lo que, en la medida en que pues eso, que os volquéis en los demás, seréis correspondidos. Es decir, os llenaréis en el cielo. Santo Tomás de Aquino, que de tonto no tenía un pelo, no sé si era calvo, yo creo que no, pero no he visto fotos, en aquella época no había fotos. A lo mejor un cuadro, pero como además los dominicos se cortaban mucho el pelo, pues vete a saber si era calvo o no. Pero los pelos que lo tenía era muy inteligente. Pues en la Summa Teológica, en la prima secunde, perdón, ya no sé ni leer esto de luego. Prima secunde, en la cuestión segunda, pero no me meto ya en más líos, porque ya vienen más particiones, dice, mientras que los bienes sensibles nos cansan cuando los poseemos, los bienes espirituales, al contrario, los amamos más cuanto más los poseemos, porque estos no se gastan ni se agotan, son capaces de producir en nosotros una alegría siempre nueva. Es como si Dios penetrase cada vez más profundamente en nuestra voluntad. Como si Dios, pues eso, pues, no es que penetrase, si lo dice Santo Tomás, yo no voy a contradecirle, pero como si Dios agrandase el corazón.
agrandece más el corazón, para amar más, para amar más. Evidentemente es una eterna juventud, una frescura siempre nueva. Y no habrá incompatibilidades ni contradicciones. No habrá nada que nos pueda entristecer, nada, nada. Pero Señor, la caridad vivida en la tierra es ya un comienzo de la vida eterna, que culminará en un acto ininterrumpido de caridad. Nada hay pesado para aquel que ama. ¿Cuánto sufre el cazador? El calor del verano, el frío del invierno, la espesura de las selvas, la dificultad de los caminos, las pendientes de los montes. Y con todo eso, el amor a la caza no solamente hace llevaderas estas cosas, sino que también las hace agradables. Y tanto es así que si se le prohíbe cazar, entonces sí que es para él una verdadera contrariedad. Le invade un cansancio agotador. No puede estarse quieto. Mucho es lo que sufre por llegar a un jabalí. Y nos parece a nosotros difícil llegar a Dios. Pero hombre, no son palabras de la biografía del rey emérito, por lo del cazador. No, no. Son de San Agustín, en un sermón. Pues habla de un jabalí. Pero es verdad, es decir, que lo que sufrimos, ¿no? Pues por conseguir esta meta o esta otra, y nos parece a nosotros difícil llegar a Dios. Claro que se puede, se puede. Por eso, la certeza de esa esperanza, porque se puede tener certeza de esta esperanza, ¿eh? Tú dices, bueno, yo estoy esperando en algo, pero voy a tener certeza de lo que estoy esperando. Sí, sí. No es contradictorio, ¿eh? Así como la esperanza y la fe y la caridad también van unidas. Pero la certeza de esta esperanza, de saber que Dios nos ha prometido el cielo y cómo nos podemos imaginar cómo es el cielo, la certeza de esta esperanza impulsa a la perseverancia y a la fortaleza ante las adversidades. Recordando, como le gustaba repetir muchas a José María, vale la pena, hijos míos, vale la pena. Vale la pena. Y esto, pues es algo que tenemos que recordarnos de vez en cuando, porque también nos cansamos nosotros. También nos podemos desanimar al ver nuestras miserias o al ver, pues, las dificultades del mundo exterior, pues que, bueno, como decía en la Divina Comedia de Dante, ¿no? Al cruzar la puerta, pues abandonar toda esperanza, pues no. Claro, uno puede pensar que tiene que abandonar la esperanza. No hay que abandonar nunca la esperanza, nunca. Porque tenemos la certeza de esta esperanza, porque lo sabemos. Vale la pena. Jesús prometió el 100 por 1 a quienes dejen todo por Él y por el Evangelio. No solo en esta vida, sino también la vida eterna en el venidero. Señor, tenemos que entender esto bien, ¿verdad? No podemos pensar que solamente los que viven el celibato, por ejemplo, ya sea sacerdote, ya sea celibato apostólico, religioso, religiosa, van a recibir el 100 por 1. No. Bueno, pues aquí está hablando de que padre, madre, hijo. Bueno, sí, el Señor está hablando de eso. Lo que está diciendo el Señor es que pongamos en primer lugar al querer a la mujer, al querer a los hijos, al querer a la familia, al querer a los amigos, en primer lugar está Dios. Es decir, ese amor pasa por Dios. No es un amor egoísta, no es un amor posesivo, no es un amor interesado, sino que es un amor por Dios. Entonces, como tú lo estás haciendo, claro está, como tú lo haces, porque eso, entonces ya se entiende la generosidad en darse tu mujer, darse a tus hijos, darse trabajo, darse a los demás. Se entiende, claro, el 100 por 1. Aquí en la tierra, tengas o no tengas hijos.
Tengas 1 o tengas 10. Igual, 100 por 1. 100 por 1 en esta vida. Esto es muy importante que lo meditemos y que lo hablemos con el Señor, porque si no nos desorientamos, ¿eh? Porque pensamos que lo importante es, pues, hombre, yo me conformo, pues, con poquito, ¿no? Tampoco hay que exagerar. Yo, si saco un 5 pelado, pues ya está. No. Santos. Santidad, que es el cielo, santidad. 5 pelado no vale para nada. No, de verdad, es que, bueno, ya que con el 5 ya, ¿de qué 5 hablamos? Señor, ¿de qué 5 estamos hablando? ¿De tus 5 llagas? Pues si queréis hablamos de eso. Hay un profesor del colegio que cuando quiere que los niños se callen, empieza a recitar desde 10. Y es una frase ya conocida, antigua, ¿eh? De hecho, incluso hay un villancico gitano que canta esto. Pero bueno, 5 son las 5 llagas. Ya después están los 10 mandamientos, está bajando. Bien, pues. Y bueno, los gitanos lo cantan muy bien, es muy bonito. Pues las 5 llagas, vamos a ver el 5 pelón, hombre, por favor. Es de verdad amor. Darnos, Señor, darnos a los demás por ti. Y entonces tú nos enriqueces en esta vida. Cuando, vamos a poner el ejemplo en la madre, pero es igual en el padre. Cuando la madre está dando su vida al hijo, no está perdiendo la vida. ¿Cómo que no? Claro que está perdiendo la vida porque le está dando su sangre, le empiezan a aparecer varices, empiezan a aparecerle pues arrugas, o le empiezan pues está dando su vida, pero la está ganando. La está ganando en ese hijo o en esa hija que están haciendo. La está ganando, claro, porque se está... Bueno, lo decíamos esta mañana en la charla, ¿no? En la lectura, audiolectura. Pues, claro, enriquecerse. Pues ahí tienes el 100 por 1. Ahí tienes... Entonces mi vida va a ser muy aburrida, muy para los demás, y yo cuando me divierto, cuando lo paso bien, cuando disfruto. Pero bueno, por el amor de Dios, que no somos cerditos, por decir alguna cosa. Claro. Disfrutar es lo que te decía antes, el cielo en la tierra. Por eso San José María siempre lo subrayaba. El amor humano y los deberes conyugales son parte de la vocación divina. El Opus Dei ha hecho del matrimonio, lo dice él, yo lo subrayo, pero él lo dice. El Opus Dei ha hecho del matrimonio un camino divino, una vocación. Y si no, que se lo digan a Ozana. Ozana, que era un químico francés muy famoso, ya hace tiempo, que estaba dudando entre ser sacerdote, casarse, y al final se casó. Entonces, y había un obispo que le decía, pero hombre, por favor, va usted a caer en el engaño otra vez, el engaño, la trampa, se va a usted dejar engañar por la trampa del matrimonio. Y un día ese obispo fue a Roma y estuvo con el Papa y dijo, el Papa, venga usted. Así que Jesucristo instituyó 6 sacramentos y una trampa, ¿verdad? Claro, el obispo ya no sabía dónde meterse, ¿no? Pues ya, trampa nada, es una vocación. El matrimonio está hecho para que los que lo contraen, se santifiquen en él y santifiquen a través de él. Y para eso los cónyuges, decía San José María, tienen una gracia especial que confiere el sacramento instituido por Jesucristo. Soñar, hemos de soñar. Capacidad de soñar. Yo os animo a que en vuestra oración soñéis. Soñéis no con el presente, sino con el futuro. Con el futuro. Soñar para un cristiano, pues eso, con la esposa, con el esposo, es mirarlo con los ojos de Dios, es contemplar prolongado en el tiempo la realización del proyecto que el Señor tiene pensado y quiere para cada uno y para los dos en su concreta relación matrimonial. Es desear que esos planes divinos se hagan realidad en la familia, en los hijos, si Dios los manda, en los abuelos y en los amigos que la providencia les haya poniendo para acompañarles en el viaje de la vida. Soñar. Qué bueno es en la oración soñar. Soñar con Dios. Soñar. Yo siempre que hablo de sueño me acuerdo de cuando estaba yo en Roma estudiando, antes de ser ordenado sacerdote, pues que
claro, de vez en cuando teníamos tertulia con el beato Álvaro del Portillo, se reunía allí con nosotros y nos contaba cosas, le preguntábamos cosas y tal. Compartíamos momentos de fiesta, momentos de oración, de petición. Y un día, no sé por qué motivo, nos contó que había tenido un sueño. Yo no sé si os tenéis la imagen de don Álvaro del Portillo. La imagen de Álvaro del Portillo era una persona muy inteligente, muy santa, pero tenía una cara muy de bueno. Muy de bueno. Y ahora era muy bueno. Entonces, no digo bonachón porque no me parece que... Pero de bueno, de bueno, de bueno. Vittorio Messori, que era un vaticanista que se llama ahora, que entrevistó a Ratzinger, que entrevistó tal, también estuvo con él. Y al final contaba él fuera y decía, pues que me entraban ganas de confesarme con él. Con Álvaro del Portillo. Bueno, pues me estaba contando una tertulia y dijo que había tenido un sueño. Entonces todo el mundo diciendo, ¿qué sueño habrá tenido don Álvaro? Dijo, mira, hijo mío, soñé que San José María, que ya había muerto, todavía no era San José María, pero que nuestro padre, pues había decidido nombrar para el Consejo General de Gobierno del Opus Dei, pues a fulanito de tal, que era un político italiano. Un político italiano, este sí que era gordo. Entonces, un político italiano. Y entonces, pues yo le decía, pero padre, que es masón. Y entonces decía, y su padre decía, hijo mío, pero es muy buena persona, es muy buena persona. Y ahora el sueño de don Álvaro. Y después, claro, él socarronamente se reía y dijo, ¿sabéis de qué cargo le puso el gobierno del Opus Dei? Y todo el mundo dice, a ver qué le puso. Y dijo, ministro de la guerra, porque era el cargo que ocupaba en el gobierno italiano. Claro, yo me tiraba por los suelos de risa, porque me estaba tronchando, ¿no? Bueno, pues soñar en la oración, soñar con los planes que Dios tiene para ti, que a veces nos pueden venir por las dificultades, las contrariedades, soñar con el Señor, que Él no te permitirás que te entristezca, al contrario, te acompañará en esos sueños, te acompañará. Señor, que sepamos eso, soñar contigo, vivir contigo, luchar contigo. Me he hablado mucho del infierno, ¿verdad? Y ni del purgatorio, pero bueno, ya cada uno que lo medite por su cuenta. Pero no me privo de contar este cuento o esta anécdota, que también la recoge este sacerdote en uno de sus libros. Dice, muere un señor, esto suena a chiste, ¿eh? Y sus familiares llaman por teléfono al periódico de la ciudad, antes hacía así, para redactar, y creo que también ahora, la esquela mortuoria. Entonces concretan todos los datos y cortan la comunicación. Entonces los familiares se ponen a discutir entre ellos y vuelven a llamar al periódico. Mire, deseábamos añadir algo a lo que pusimos antes. Queremos que pongan también, descanse en paz. Se corta la llamada, discusión entre los familiares, nueva llamada. Perdón, queremos añadir algo más. Pongan ustedes, descanse en paz en el cielo, si cabe. Y al día siguiente apareció en el periódico la esquela que el buen señor, que acababa con estas palabras, descanse en paz en el cielo, coma, si cabe. Bueno, ya sé que es una broma, ¿no? Pero en el cielo cabemos todos, ¿eh? Y en el infierno también hay gente. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude, pues, a llevar a mucha gente al cielo, a tirar de toda la gente para arriba, de acompañar a todos, de pedir por todos. Nos dice San Agustín, venimos a ser como una comunidad civil, en la que cada uno contribuye con la cuota sin nada, aportando cada uno en la proporción de sus fuerzas, lo que podríamos llamar su cuota de sufrimientos. Y la medida total de sufrimiento de todos los hombres no estará colmada hasta el fin del mundo, cuando ya venga el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos.
terminamos acudiendo a la Santísima Virgen. Ella que es, pues, acudimos en la salve, ¿verdad? Mañana cuando cantemos la salve, muéstranos sus ojos misericordiosos, muéstranos sus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Cuando estemos en el cielo, ella nos mostrará a Jesús, fruto bendito de su vientre. Estos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.